Y seguimos con Mujeres en Cambio, ahora con nuestra mesa de invitados, con quienes queremos compartir los distintos aspectos de esta realidad nuestra que es de ser mujeres en este siglo XXI. Estamos con Delia Arce, que es doctora médica ginecóloga, también con la licenciada Liliana Almirón, que es licenciada en psicología, y con el doctor Roberto Avínzano, que es antropólogo. Vamos a comenzar haciéndole la primera pregunta a la doctora Delia Arce, y entonces queremos preguntarle si nos podría resumir o hablar a ver cuáles son los cambios, qué cambios nos pasan a las mujeres cuando nos acercamos o cuando cumplimos 40 años. Yo creo que los cambios vienen de antes, yo creo que se ponen en evidencia, es decir, son crisis anteriores. Es decir, en realidad los cambios biológicos existen, es decir, los cambios hormonales están presentes, alguien lo vive de una manera y otro lo vive de otra, es decir, el cuerpo lo registra de diferente manera. Y eso tiene que ver con las vivencias, tiene que ver qué lugar ocupa esa mujer en ese momento, es decir, qué pareja tiene, qué aspecto laboral, qué patologías previas tuvo. Es decir, si hay antecedentes de crisis de parejas sexuales, de crisis laborales, de crisis de haber no mantenido un estado de salud óptimo, y seguro que la va a pasar peor que la que tuvo cuidados. Es decir, nunca mejor la definición de salud, el bienestar psicofísico y social. Si ese bienestar psicofísico y social está presente en esa mujer, no creo que tenga grandes cambios. En cambio, si en esa diferencia psicofísico y social viene con falencias, es probable que aumenten. O sea, podemos hablar entonces que, como dijiste, los cambios no se dan a los 40. Nosotros somos, a los 40 somos reflejo de las etapas anteriores. Sí, y con una situación social diferente, donde la mujer tiene una actitud multidisciplinaria y donde quiere estar en la misma capacidad que tenía 20, 30 años y que no lo puede llevar. Entonces, hay cambios que no podemos solamente hablar de la pastillita mágica de la juventud. Es decir, los cambios son integrales. Pero yo siempre digo, para estar bien a los 40, 50 años, y hay que prepararse de los 20, 30. O sea, eso no significa que estén con problemas a los 40, 50 y no le ayudemos, pero a lo mejor viene de antes. Claro. ¿Y qué le pasa por la cabeza a la mujer de más de 40 años o que empieza a transitar esta etapa? Y bueno, yo comparto mucho de lo que dice Delia con esta historia, ¿no es cierto?, de la historia previa de toda mujer, pero me parece también que hay toda una, a esta historia previa, ¿no es cierto?, hay toda una exigencia social, ¿no?, con respecto a, en lo laboral, para decirlo así, que antes no había, ¿no? En generaciones anteriores, por ahí nuestras madres, y yo siempre por ahí no tenían este tipo de exigencia, ¿no? O sea, yo siempre tomo el ejemplo de la ley de jubilación, para decirlo así. La ley de jubilación dice que nosotros tenemos que estar circulando, trabajando hasta los 60, ¿sí? Entonces, y los hombres hasta los 65. Entonces, hay una exigencia social que, si bien uno no lo plantea así, evidentemente eso nos impacta en las exigencias laborales, por un lado, y en las exigencias, bueno, de la salud, que tenemos que estar saludables, y saludable quiere decir sanas, y quiere decir también, no sé si decir arregladas, bellas, acordes a esa exigencia, y que tenemos que rendir laboralmente, socialmente, o sea, hay una serie de exigencias que se nos plantean, que quizás, ¿por qué? Porque las mujeres estamos mucho más en el mercado laboral que antes, hay muchas más profesionales que antes, en general, si nos remitimos a por ahí a una generación atrás u otra, estaban muchas mujeres, eran muchas de la carrera docente, para decirlo así, maestras. ¿No es cierto? La profesión de las mujeres era la docencia, profesores docentes. Y la carrera docente con 25 años, vuelvo otra vez a la ley de jubilación, 25 años de antigüedad, 50 años de edad, se jubilaba. O sea que una mujer a los 50 años, en general,
la mayoría, dejaba de estar en el mercado laboral. Ahora la ley de jubilación nos exige que 10 años más, 60, y tenemos que estar bien. Bueno, pero también la expectativa de vida. También, por supuesto, todo eso. Entonces, es un poco como que fue una generación, o es una generación bisagra también la nuestra, ¿no? Sí, porque estamos como sí, cambiando algunas cosas, ¿no? Y de mucha exigencia en esta doble cuestión, ¿no? Por un lado, y ahí me meto un poco más en lo mítico de la historia mítica de la mujer, la historia mítica de la mujer igual a madre, y el problema que se nos plantea que nosotros, bueno, sí, está bien, madre, hijo, pero hay otras expectativas que tenemos que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, que es una exigencia muy importante para nosotros. Y altamente competitiva hoy en día, ¿no es cierto? Competitiva, cada vez sí, cada vez más, pero sobre todo yo creo que es una cuestión de una autoexigencia muy grande. Más allá de la competencia externa que la hay, es una autoexigencia muy grande. Yo quisiera agregar en esto, porque una cosa es lo que nosotros miramos el punto de salud, pero para la calidad de vida en salud debemos agregar la satisfacción personal. Eso que es muy importante. Entonces, una cosa es que yo diga, bueno, este cuerpo está sano, esta mente está sana, me parece que está todo bien, pero que del otro lado se esté preguntando que satisfactoriamente ella no está bien. Entonces, y se va a enfermar. Es decir, hay una serie de elementos que tenemos que mirar y no simplemente a lo mejor un análisis, un examen. Es decir, a veces la satisfacción personal de la mujer no es la que quiere. Claro. Vamos a preguntarle al único hombre que se animó. En realidad no es el único, porque es al que nosotros elegimos, es al que invitamos. ¿Cómo ve la sociedad a esta mujer de 40 años que plantea todos estos cambios que charlamos? Bueno, yo creo que la antropología plantea dos opciones frente al análisis de este tema puntual. Uno podría ser una visión muy amplia, comparativa, de nuestra sociedad con muchas otras sociedades distintas, y de esa, relativizando un poco nuestras propias características culturales, sacar algunas conclusiones, ¿no? Pero esto creo que no nos va a servir mucho, sería un enfoque demasiado amplio o demasiado macro, ¿no? Lo que sí podemos hacer es que, ya que acá se usó la idea de cambio, utilizar, digamos, comparaciones dentro de la propia sociedad, dentro de nuestra propia sociedad. Porque una característica de la sociedad occidental nacida de la revolución industrial, etcétera, es el cambio, digamos, tiene el cambio incorporado como un valor y como algo a lo que tenemos que prepararnos permanentemente, mientras que lo que nos enseña la antropología del resto de las sociedades del mundo es que hay muchas sociedades donde todo está hecho para conservar la sociedad tal como es. Esta es una vieja discusión entre lo que se llama sociedades frías y calientes. La nuestra es una sociedad muy caliente porque es una sociedad que apuesta todo al cambio. Desde el Renacimiento en adelante. Con lo cual hay un alto peligro en quedarse obsoleto. Exactamente. Es eso. Rápidamente nos quedamos obsoletas. Es el gran temor de los oficios, las profesiones, etcétera. Entonces, en ese cambio, nosotros pasamos de ciertos modelos culturales tradicionales, de una sociedad tradicional, a los modelos actuales. Modelos actuales que, por otra parte, son bastante sorprendentes, porque todavía no los conocemos demasiado. Cuando hablamos, por ejemplo, de hogares unipersonales que están apareciendo vertiginosamente en las sociedades más desarrolladas, es un fenómeno que quizás todavía no ha sido estudiado lo suficiente, digamos, ¿no? Claro. Roberto, te propongo que vayamos a un corte y que sigamos con este tema en el próximo, ¿sí? Vamos a un corte y seguimos. ¿Dónde voy?